enseña, mira qué fácil es demostrar que no es la misma. Tu magisterio enseña que hay 7 dones del Espíritu y la Escritura enseña que hay 9 en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que es lo mismo? Te voy a dar otro ejemplo. Esta Biblia enseña que hay un solo mediador y este catecismo enseña que hay más de un mediador. Entonces no es la misma, Betty, porque el contenido, si fuera lo mismo, la misma doctrina, lo que esta Biblia dijera este catecismo. ¿Qué tienes que responder a eso? Adelante, te escuchamos. Bueno, ya van dos preguntas que me haces y me gustaría leer Primera de Corintios, donde dice que son 9 dones, y también me gustaría ver Primera de Timoteo, donde dice que el único mediador. Pero antes de eso, que me encanta, ahorita si tienes tiempo lo vemos, me gustaría preguntarte algo. Tú acabas de decir, Kevin, que las doctrinas para salvación de fe y moral, yo le voy a agregar, si estoy equivocada me dices. Tú Adelante. lo que quieres decir, Kevin, a lo que yo te estoy entendiendo es que tú dices, bueno, las doctrinas de fe y moral quedaron escritas en la Biblia. Sí, ¿verdad? Tú lo dijiste, ¿verdad? Si es así, ¿dónde dice la Biblia que todas las doctrinas para salvación quedaron escritas? Y ya nos vamos con Timoteo y Primera de Corintios. Bueno, fácil y sencillo. San Juan 5:39. A ver, ahí voy. Juan 5:39. Vámonos a Juan. Ajá, vamos a ver Juan 5:39. Permíteme, Juan 5, aquí tengo el 5, aquí está. Dice aquí Juan, ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna y justamente ellas dan testimonio de mí. ¿Dónde dice ahí que las doctrinas para salvación? Te lo leo. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. San Juan 8:32. Jesús dijo a los discípulos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. En ninguno de los textos que yo te mencioné dice que necesitamos el magisterio. Si alguno habla, hable conforme a la palabra, dice Pedro. Si necesitáramos el magisterio, el mismo Papa, entre comillas de ustedes, dijera, si alguno hable, hable conforme a la palabra y al magisterio, pero no dice así. O sea, Jesucristo exhorta a los discípulos a permanecer en las escrituras para poder conocer la verdad y obtener la vida eterna. Fácil y sencillo. Adelante. No, mira, estás muy equivocado, mira. Juan capítulo 5 no les está hablando a los apóstoles, les está hablando a los fariseos, los está regañando, Kevin. Fíjate bien, en el contexto no les hablan los cristianos. Si vamos a escudriñar Vamos, adelante. Bien, en el capítulo 5, aquí dice en él, vamos a ver el capítulo 5, el versículo 18. Sígueme, por favor. Versículo 18 de Juan 5 dice, y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Versículo 19, Jesús les dirigió la palabra, en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo que hace ver al Padre, el Padre ama al Hijo, bla, bla. Versículo 23 dice ahí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, en verdad les digo, sepan la hora. Ahí les está hablando a los judíos. Vámonos ahora al versículo 34, de ahí mismo del 5. Yo les recuerdo esto para bien de ustedes, para que se salven, porque personalmente yo no hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba, y ustedes, fariseos, y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó a realizar. Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro y tampoco tienen su palabra a los judíos, pues no creen
al que ha enviado. Ahora sí el versículo 39. Ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna y justamente ellas dan testimonio de mí. Ahora, ¿quién es la verdad? Cristo. Los textos que me diste me encantaron. Y esa verdad que es Cristo, ¿dónde la encontramos? Primera de Timoteo 3:15, ¿qué dice Pablo? Que el fundamento de la verdad, que es Cristo, Primera de Timoteo 3:15, está en la iglesia. La iglesia es el pilar y fundamento de la verdad. Efesios 3:10 dice ahí que las muchas formas de sabiduría de Dios se encuentran en la iglesia. Y por último, ya con esto cierro. Cuando tú lees que dice la palabra, tú crees que es la Biblia. No, la palabra de Dios es la palabra oral y la palabra escrita. Y ahora sí, por último, en Lucas 10:16, ¿qué dice Kevin? ¿Cómo escuchamos la voz de Cristo después de que Él partió al cielo? Dice Lucas, dice, quien a ustedes, a la iglesia, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Entonces, ahí en Juan 5 no nos habla a nosotros, Kevin, se está hablando a los fariseos. A menos que tú digas que eres fariseo, yo me callo la boca. Ok, pero aquí el punto no es a quién le está hablando, Betty, porque le hable a quien le hable, te la voy a comprar, le hable a quien le hable. O sea, el contexto no cambia en decir que debemos de escudriñar las escrituras, o esto no aplica para los siervos de Dios. O sea, esto no aplica para los hijos. O sea, tú me estás queriendo decir que este texto nada más aplica para los fariseos. No, Betty, está mal. La Biblia aplica para todos. Y el hecho de que la esté siendo dirigida para quien sea. La Biblia no niega que dice que escudriñemos las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Número uno. Punto número dos. Hablaste de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Hablaste de la iglesia. Betty, yo te pregunto, ¿esa iglesia que menciona Timoteo es una organización o somos nosotros? Somos nosotros. Ok, segunda pregunta, ¿la iglesia salva? ¿La iglesia salva, Betty? Hechos 2:38, sí, la iglesia salva. Betty, pero date cuenta de la herejía tan grande en la que estás cayendo. Porque me acabas de comprobar que nosotros somos la iglesia. O sea, tú me estás queriendo decir que yo salvo. Explícanos eso. Explícanos eso, porque si nosotros somos la iglesia, ¿cómo es eso que la iglesia salva? Esa es una locura, Betty. Porque yo no puedo darle salvación a nadie. La Biblia dice, déjame cierro. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solo Jesucristo da salvación. Yo no salvo a nadie. Tú no puedes salvar a nadie. Todo aquel que se agrega al cuerpo de Cristo es iglesia. Y la iglesia, por eso, mira, ahí no puede salvar. Para comenzar. Adelante. Ok, a ver, en primer lugar, te quiero decir nada más tres cosas, ¿sale? Adelante. Tú estás diciendo que Juan 15 no solamente aplica para los judíos, también no. Es que en Juan 15 no está dando una orden, Kevin. No está dando una orden. Primero, no es una orden, los está regañando, porque los judíos buscaban en el Antiguo Testamento salvarse. Y Cristo dice, hey, aquí estoy. Ustedes están buscando ahí, pero ellas dan testimonio de mí. Créanme a mí. Entonces, número uno, no es para todos, porque aquí arribita, en el versículo 37 dice, en el 38 dice, y tampoco tienen su palabra. Entonces no aplica para ti, Kevin, porque tú eres cristiano. Fíjate lo que dice el 38. ¿Qué texto no aplica para nosotros? ¿Qué texto? Pero escúchame, por favor. No aplica para ti porque tú no eres fariseo, tú eres cristiano. Ok, adelante. Pero escúchame. Fíjate, vamos a leer la Biblia. Dice aquí, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que él ha enviado. Kevin, ¿tú crees a Cristo que Dios lo envió? Así como yo te respondí. Ok, entonces este texto no es para ti, Kevin, es para los fariseos. Dice, ustedes no creen. Y luego, ahora sí el que sigue. Ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarás en ella la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no creen. Entonces, tú eres cristiano, Kevin, tú no eres fariseo. Número uno. Número dos. ¿Qué más? No hay un texto, no hay un solo texto que diga que nosotros los cristianos tenemos que leer la Biblia, porque acuérdate que no es igual Biblia a escritura. ¿Qué son las escrituras? Las escrituras es la versión griega
de las escrituras hebreas, por decirlo así, la Septuaginta, o Antiguo Testamento, como tú lo conoces. Biblia, ahora, ¿qué es la Biblia? Biblia es un compuesto, por decirlo así, Antiguo y Nuevo Testamento. De Génesis, eso es la Biblia, que significa conjunto de libros para los cristianos, Kevin. Y por último, Kevin, tú dices que la iglesia no salva, pero después tú mismo te diste la respuesta. Fíjate lo que dijiste tú, yo ya para cerrar. Tú dices, bueno, Betty, a ver, nosotros todos conformamos la iglesia y tenemos que agregarnos a ella para ser salvos, exactamente. Hechos 2:47, ¿por qué yo digo que la iglesia salva? Vamos a leer. Hechos 2:47, ya para cerrar. Dice aquí, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. En el contexto de Hechos 2:47, ya habían creído y se habían bautizado. Ya, ahora aquí dice aquí, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que se iban salvando, es decir, creer, bautizarse, obedecer y unirse a la iglesia para poder ser salvos. Lo dice la Biblia. Adelante. Bueno, vamos a comenzar de atrás para adelante, ¿verdad? Mira, vuelvo y te recalco. O sea, tienes una contradicción enorme, Betty, y ese es el problema del catolicismo, ¿verdad? Y reconozco lo que postulas. Recuérdate que fui maestro católico, para la gloria del Señor, y soy evangélico. Entonces, imagínate qué locura. Esas son las cosas que me ayudaron a conocer que estaba en la mentira. ¿Por qué razón? Porque tú acabas de comprobar que la iglesia somos nosotros. Entonces, eso es lo que quiero yo que nos explique. ¿Cómo es que si nosotros somos la iglesia y la iglesia no es una organización, cómo la iglesia salva? O sea, eso es una herejía en palabras mayores, porque tú ni yo podemos darle salvación a nadie, Betty. Esto no es simplemente agarrar un texto y venir y tirarlo al aire y darle una interpretación a nuestra manera. No, Betty. La escritura tiene un orden y nosotros no podemos salvar a nadie. Tú acabas de reconocer públicamente, delante de estas casi 700 personas que tenemos conectadas en este live, que nosotros somos la iglesia. Entonces hay una contradicción. Tú tienes que separar y hacerle entender a la gente, enseñarle cómo es que nosotros salvamos a las personas siendo iglesia. Vas a tener que explicar eso. Número 2, dijiste que no hay un texto bíblico que nos exhorte a leer las escrituras. Betty, por favor. O sea, por lo que tengo entendido, eres maestra del catolicismo. ¿Cómo tú vas a decir eso, Betty? Si la Biblia, desde Mateo, desde Génesis, Apocalipsis, siempre te ha instado. Y te voy a empezar por el Antiguo Testamento. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Medita en este libro de la ley de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino y todas las cosas te salgan bien. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Desde el Antiguo Testamento se nos ha exhortado que leamos la palabra. Los judíos se reunían en las sinagogas, en la cátedra de Moisés, a leer las escrituras. Luego ahora, como iglesia, escucha lo que dice el Señor en San Juan 8:52. De cierto os digo, que si ustedes permanecen en mis palabras, nunca verán la muerte. San Juan 8:31-32, Jesús dijo a los que habían creído en él, escucha, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y puedo darte una cantidad de textos por ahí para allá. Entonces tú no puedes decirme verdaderamente, Betty, que la Biblia no nos exhorta. Pablo exhorta a Timoteo, ¿verdad? Porque fue un joven que se instruyó en las escrituras desde su niñez. Lo instruyó su abuela Eunice y su madre Eunice y Loida en las escrituras. Él mismo le recuerda por qué es que tiene la sabiduría, el conocimiento que él tiene. Entonces no me puedes decir a mí que no hay un texto que no nos enseña que debemos verdaderamente conocer la escritura. Y te cierro con esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice el Señor. Bienaventurado el que lee, escúchame, y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas dice escritas, porque el tiempo está cerca. Los dos simientes. Y cierro hoy sí. Y cierro. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le consideraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Betty,
Y yo podría ir, me está bajando más versos bíblicos. Yo podría irte dando más. Cansarme de que la Escritura nos exhorta a que leamos la Biblia para conocer la verdad. Adelante, te escucho. Número uno, el texto que acabas de dar te refuta en su totalidad, porque ahí no dice lean la Biblia, ahí dice escuchen. El que escucha, que yo sepa que no es igual escuchar a leer, no es igual porque son dos sentidos diferentes. Hay un sentido que es escuchar con el oído y otro sentido que es el de la vista, Kevin. Entonces, ahí está hablando de dos sentidos, perdón, de uno, el que oye. Ahí no dice el que lee la Biblia, número uno. Número dos, mira, si tú dices, es que dice la Biblia que ellos leían las escrituras. Ahí, Kevin, y te lo digo, es un consejo que te doy, sí, ese argumento no lo utilices con un católico, porque un católico te va a decir, Kevin, ¿y cuáles eran las escrituras de las que habla Pablo y Cristo? Porque hasta ese momento todavía no tenemos una Biblia los cristianos, Kevin, porque todavía no se escribe Apocalipsis. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, ¿es lo mismo las escrituras de las que habla Cristo? Porque en las escrituras se refiere a la Septuaginta, y la Septuaginta contenía 51 libros. No estaban todavía los libros del Nuevo Testamento. Entonces, me gustaría que me respondieras esto, Kevin. ¿Es igual las escrituras a la Biblia? Fíjate lo que vas a responder porque te voy a poner mucha atención, ¿eh? Es igual. ¿Son los mismos libros las escrituras a la Biblia cristiana? Adelante. Betty, a menos de que tú me compruebes lo contrario, ¿tienes un texto que diga que no lo es? Yo te lo compruebo. No lo tienes. O sea, dame un texto literal explícito que cuando la Biblia se refiere a las escrituras, no se refiere al canon bíblico que nosotros tenemos ya formado. Dame un texto bíblico. Ok. Quiero un texto bíblico literal. Wow, y mira lo que estás diciendo. Sí, escúchame, pero a ver, para dártelo, tengo dos textos bíblicos. Entonces, no es, tú dices que son igual las escrituras a la Biblia, ¿verdad? ¿Es lo mismo? O sea, no podemos ir más allá ni quitarle. Y claro que se refiere a este canon que tenemos. Adelante. Pero escúchame. Entonces, a ver, ¿sí es lo mismo las escrituras a la Biblia? Sí, ¿verdad? Sí. A menos de que tú me compruebes lo contrario. Yo te lo compruebo y te voy a dar dos textos bíblicos y una prueba secular cristiana. Una prueba secular cristiana y dos textos bíblicos. Vámonos Dame Biblia, primero. Adelante. Ok, Biblia. Bueno, Biblia y también la prueba secular. Dale. Perdón, Judas. Búscame Judas, versículo 14. Judas, por favor. Judas, a ver qué dice ahí tu Biblia. Judas 14, primera prueba bíblica, que no es lo mismo. A ver, adelante. Versículo 14, me sigues, por favor. Adelante. El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras: el Señor viene con miles de ángeles para juzgar a todos, pedirá cuentas a los... Ahí Judas está hablando, número uno, de salvación y está apelando a Enoc. Y el libro de Enoc tú lo tienes. Primera prueba. Ahí se refiere... Ahora, ¿por qué digo yo que Enoc era parte de las escrituras? Segunda prueba. Tú no tienes el libro de Enoc. Segunda prueba. Primera de Timoteo 3:16, que esa ustedes la utilizan mucho. Primera de Timoteo 3:16, déjame la busco aquí rápido. Tesalonicenses. Ay, pero ¿dónde está esa? Ayúdame, por favor, también tú ahí. Primera de Timoteo. Bueno, te la voy a 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda, perdón. Esa no la sabemos todos de memoria. A ver, primero. Aquí Pablo está diciendo, aquí Pablo está diciendo, toda escritura es inspirada por Dios, toda. ¿Y cuál es toda hasta ese momento? Estaba Enoc. Otra más, Juan capítulo 10, versículo 22, si quieres la buscas, ahí Cristo está diciendo que se paseaba Cristo el día de la dedicación del templo. Esa cita bíblica, ¿dónde la encuentro? En el Antiguo Testamento, tuyo no está. Está en primera y segunda de Macabeo. Entonces, cierro con esto. No es igual escritura y Biblia. ¿Sabes por qué? Porque los apóstoles leían libros apócrifos y libros deuterocanónicos. Enoc es un libro apócrifo. Primera y segunda de Macabeo son libros deuterocanónicos. Y tu Biblia Reina Valera no los tiene el día de hoy. Y la tercera prueba secular que yo tengo para decir
que se está refiriendo permíteme, que se está refiriendo a la Septuaginta, aquí la tengo, mira, tengo dos pruebas seculares. Tengo la Septuaginta y tengo la primera Biblia Reina Valera. Esta Septuaginta contiene Enoc y contiene primera y segunda de Macabeos. Y la primera Biblia Reina Valera, la de 1569, contiene los libros deuterocanónicos y aquí te la voy a mostrar. Si no me lo crees, ahí está bien pesada. Esta Biblia me encanta. Mira, Kevin, tú dices, no hay quien le quite y quien le ponga, y tiene razón. 1569, mira, ahí va, Aquí tenemos, por ejemplo, el libro de Tobías. Mira, no dice que es un libro apócrifo. Mira, Kevin, aquí no dice que es un libro apócrifo ni deuterocanónico. Entonces, Judas está apelando a un libro apócrifo como el libro de Enoc para referirse a las escrituras de las que habla Pablo en 2 de Timoteo. Entonces, cierro con esto. No vuelvas a decir, Kevin querido y amado, que no es lo mismo las escrituras a la Biblia. La Biblia es esta que tú y yo tenemos. Génesis, Apocalipsis, mijo. Las escrituras de las que habla Pablo se refiere a la Septuaginta, que aquí la tengo yo. Y esta Biblia es de Ralph Hannard, protestante erudito, historiador. Adelante. Bueno, mira qué grande es el error. O sea, hablaste bonito, ¿verdad? Y mucha gente te escuchó y mostraste ciertas traducciones, pero no pudiste comprobar bíblicamente que lo que el apóstol Pablo está hablando en 2 de Timoteo se refiere a otros libros. No mencionaste a dónde dice ahí. Tú le argumentaste que era Enoc, etcétera. Ahora bien, el hecho de que Judas mencione a Enoc, eso no quiere decir que había un libro que era reconocido como canónico, porque habían escritos, no solo de Enoc. Te recuerdo que existía el Evangelio de Tomás, o lo vas a negar. Ahora, la Biblia menciona a Tomás, ¿verdad que sí? Igual a Enoc. Ahora, porque Tomás fuera real, entonces tenemos que ir a fuerza, porque lo menciona, meter un libro. No, Betty. No, Betty, por favor, no sigas, por favor, argumentando sobre cosas que no tienen sentidos. Porque el hecho de que alguien mencione a un nombre de algún libro que fue edificativo, eso no quiere decir que pertenezca a las escrituras o que es del canon bíblico. No, Betty, porque había muchos evangelios. Y el evangelio de Tomás era uno de ellos y la Biblia lo menciona. Pero eso no quiere decir que era Biblia, que era escritura, nada que ver. Entonces resulta que ahora Betty escribe un libro y es mencionada, estaba en los tiempos, entonces tenemos que... No, Betty, tú no vas a poder demostrar con las escrituras, Betty, de ninguna manera que las escrituras es diferente a la Biblia. O sea, ese es un argumento que tú te sacas, con todo respeto a cualquier católico, de la manga. Pero cuando la Biblia habla de la escritura, Betty habla de esto, del canon bíblico. No habla de otra cosa. No habla de otra enseñanza. Entonces, mira, no has podido demostrar desde el principio que esa tradición oral que tu iglesia enseña sea esto, sea el catecismo. Porque va contrario. No derribaste mis argumentos. O sea, te fuiste por la tangente. Y te pedí una explicación. ¿Cómo si esto es lo mismo? Porque tú dijiste que era lo mismo. ¿Cómo si esto es lo mismo? Este dice que hay 9 dones del Espíritu y dice que hay 7. ¿Cómo que si hay lo mismo? Escúchame, ¿cómo que si es lo mismo? Este dice que hay 2 mediadores y este dice que hay 1. ¿Cómo es que es lo mismo? Betty, entonces no es lo mismo, Betty, no vas a poder demostrar. Entonces lo que el apóstol Pablo habla en 2 de Tesalonicenses 2:15 se refiere a la misma escritura. Oral al principio y luego escrita. Es la misma, no cambia. ¿Qué te refuta esto? Colosenses 2:8. Mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Las tradiciones de los hombres. El apóstol Pablo termina de sepultar el catolicismo. Si alguno viene a vosotros con un evangelio diferente al que os hemos anunciado, aún un ángel viene a nosotros, no le recibáis. Y si le recibéis, sean malditos. Eso dice la Biblia Catecistas, Dios habla hoy.
Entonces no podemos aceptar esto como una tradición oral porque no tienes cómo comprobar que lo es. Así de fácil, Betty. Entonces no podemos agregar argumentos a los textos bíblicos a nuestra manera, porque no es así. No podemos quitarle ni podemos ponerle a lo que la Biblia. Esto es escritura, amén, a menos de que tú lo quieras negar. Tú mismo la acabas de citar. Escudriñar las escrituras. El apóstol Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Menciona el magisterio, estimada Betty? De ninguna manera. ¿Te das cuenta? Entonces el catolicismo no tiene cómo fundamentar lo que practica. No tiene cómo verdaderamente respaldar. Simplemente tienen que dar opiniones propias y enseñanzas de hombres. Pero yo ya no sigo enseñanzas de hombres. Sigo lo que dice la Escritura. Adelante, Betty. Espérame. Señora, no va a ir a la escuela porque anda bien enfermito, mija, ¿eh? Ándale, mija, gracias. Kevin, nada más para saber, Tengo 10 minutos dices, más, Betty, porque estoy en el trabajo. Sí. Sí. De hecho, yo nada más tengo 5 porque me voy por el niño a la escuela. Kevin, Dale. así, que sea nada más unos 2 minutos. Kevin, y ojo, me debes el debate. Claro, pero espérame. Ahorita te escribo más tarde. Kevin, tú dices que segunda de Timoteo se refiere a los 66 libros, ¿verdad? A tu Biblia, ¿verdad? Correcto. Ok, listo. ¿En qué año la iglesia evangélica se reunió para definir los 66 libros? Bueno, mira, es un proceso y podemos hablar de esto y nos va a llevar más de 10 minutos. Pero fue un proceso. Escúchame, te lo voy a parafrasear. Fue un proceso progresivo. Tú sabes que el primer canon bíblico se escribió en el canon moratorio, ¿verdad? En el primer y segundo siglo. O sea, en eso estamos de acuerdo. Luego habría que debatir algo que históricamente se ha debatido porque, ¿verdad? Unos aprueban que eran los católicos, otros aprueban que eran los evangélicos y nosotros creemos que fue en Cartago y Hipona. O sea, nosotros creemos que fue eso. Así de fácil. Entonces, hablar de historia, hablar verdaderamente de quién no o qué, verdaderamente, pues, para mí eso es secundario, no deja de ser importante, porque lo más importante para nosotros como iglesia no es quién haya formado la Biblia, sino cuánto obedecemos de lo que está escrito en ella. Y las doctrinas que están aquí es lo que nosotros obedecemos desde el primer siglo. Más sin embargo, la Iglesia Católica no lo obedece. La Iglesia Católica no lo obedece. Así de sencillo. Adelante, Betty. Bueno, pero a ver, yo te pregunté que en qué año tu iglesia evangélica define tu canon y luego tú dices que lo agarraron del canon de Muratori, pero el canon de Muratori contiene los libros deuterocanónicos, contiene primera y segunda de Macabeos, contiene sabidurías y también le faltan epístolas. Creo que le faltan textos bíblicos, textos a Juan y a Marcos, creo. Entonces, ¿ese es tu canon? Te vuelvo a preguntar así rapidito. Dale. ¿Cuál es el evangélico o cuáles evangélicos y en qué año definen tu canon de 66 libros? Como te digo, mira, es un tema muy extenso y podemos dialogar con esto directamente sobre ese tema. Yo no tengo ningún problema, pero como te dije, te lo parafraseo para que entiendas porque fue algo progresivo. Hasta esa etapa habían algunos libros como Apocalipsis, como Hebreos, como la segunda carta. Adelante. Discúlpame, de veras, perdón, pero a ver, si tú acabas de decir, esta Biblia con 66 libros es de la que habla Pablo en segunda de Timoteo y ahora dices que te tienes que ir a la historia. O sea, espérate, la que se va a la historia fue tú, no yo. No. La que se fue a la historia fue tú. Yo te pregunté a ti, ¿en qué año se define tu Biblia? Y tú dices, bueno, tengo que irme a la historia, pero a ver, si tú tienes un texto que diga Cristo o algún apóstol, tienen que ser 66 libros de la Biblia, por ejemplo, cierro con esto, mira, si alguien te dice a ti, Kevin, ¿cuántos apóstoles son? Tú no, pues son 12 apóstoles. ¿Dónde lo dice? Aquí en Mateo y en Marcos, mira, bien, eso sí lo dice. 1, 2, 3, 4, 12. Pero tu Biblia tiene 66 libros, bien. Entonces, si segunda de Timoteo está apelando a los 66 libros,
y ahora tú dices que te tienes que ir a la historia, yo ya no te entendí, mijo. Mijo, y me tengo que ir, mira, ahorita vengo en media hora. Vengo en media hora, si quieres, me No, sí, conecto pero rapidito. mira, antes de que te vayas, públicamente aquí, programemos el debate porque me hiciste verdaderamente mover algún sketch para hacer el debate y ya por último, pues, me saliste con algunas cositas y no lo pudimos hacer. Podemos Lo que, debatir lo, la verdadera iglesia o la idolatría. Dime para cuándo y lo hacemos en el orden, Betty, adecuado. Traemos un moderador o dos. Hagámoslo en el orden lo, adecuado, Betty, para que haya pasa, orden. lo que pasa es que yo no quiero moderador, tú y yo solitos, así solitos. Betty, lo que pasa es que hay que entender, Betty, que para llevar un orden hay que tener moderadores. Eso no, o sea, ¿cuál es el problema de que haya moderadores? O sea, no te entiendo. Te voy a decir cuál es el problema, querido Ujú. Kevin. Perdón, porque me estoy poniendo la chamarra. El problema es que, mira, los moderadores para mí son ayudantes y a mí no me gusta que nadie me ayude. A ti tampoco, ¿verdad, Kevin? No, no, es que nadie va a ayudar y eso lo podemos estipular ahí. Tranquila. Vengo, Kevin. Ahí vengo, ahí vengo. Mira, te prometo que vengo en 15 a 20 minutos, porque voy por mi nieto a la escuela, mijo. Bueno, dale, dale. Muchas ¿Sale? gracias. Dios te bendiga. Nos vemos ahorita, mijo. Bueno, gracias. Un abrazo. Dios te bendiga.